Hablando de revolución, sí, ¿no? Sí, hablando de revolución. Hablando de revolución, tenemos en línea a Franco Gonzalo, tenemos en línea a Ariel Rec. Ariel es abogado especialista en derecho deportivo, está al tanto del TAS, de lo que son los litigios con FIFA y tantas otras cosas. Lo convocamos justamente en parte también por esto, ¿no? Cómo, en la primera hora del programa vimos cómo se estructuran las ciudades. Y ahora vamos a ver cómo se estructura la AFA y cómo se estructuran las Superligas, ¿no? Todo este vínculo entre esta novedad que está pasando, que ahora están todos de acuerdo con la Superliga, pero al fin de cuentas lo que importa es cómo se reparte el billete. Ariel, buenas noches, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Un placer, gracias a ustedes. Marte, te podría decir que ya está planteado el tema, ¿no? ¿Qué es lo que es la Superliga? ¿Cómo se podría comparar esta Superliga y se da en otros países? Hay algunos que hacen mención a Alemania y su distribución equitativa, otros hacen mucha mención al duopolio español. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo es el concepto, a tu entender, de la Liga, de la Superliga? ¿Y cómo ves esta realidad que está viviendo el fútbol argentino? Sí, a ver, para explicar un poco, la Liga en sí es como estructura y más allá de las formas, porque por ejemplo la Premier League es una empresa, la liga que se quiere hacer acá en Argentina es una asociación de segundo grado, que como puede ser en España también, que es una entidad creada por ley. La estructura, digamos, es en general similar a las ligas europeas que conocemos todas, la Premier, la Liga Española, la Liga Italiana. Es una entidad que está conformada por los clubes profesionales, generalmente primera y segunda división, en algunos casos solo primera, y que actúa, digamos, no paralela a la federación, sino separada pero coordinada. Y esta separación tiene como sentido justamente explotar comercialmente los derechos del torneo de primera división en exclusiva, es decir, no repartirlos con los clubes federados que están en categorías inferiores. Lo que mucha gente se preguntaría, llegado a este punto, Ariel, es cómo se puede organizar una liga en el fútbol argentino en cuestión de un mes y medio. ¿Cómo se resuelve el tema de los equipos? En algún momento se mencionó que la liga podría ser una liga de 20. ¿Qué pasa? ¿Por dedo? Yo le digo a 9 equipos que descienden. ¿Cómo vislumbrás vos que se puede llegar a amalgamar esto? De que parece que ahora están todos de acuerdo con que hay que armar la liga, pero primero hay que ver cómo se reparte el dinero. Claro, a ver, eso que decís vos es cierto, digamos, es improbable. Lo que se ha hablado es que comercialmente lo mejor es que la liga tenga 20 equipos y no más, pero evidentemente para hacerlo, como decimos, en un mes, lo que aparentemente hay acuerdo, ahora se habla, es que estén los mismos equipos, o sea que a los fines prácticos el torneo no se van a notar diferencias en cuanto a la forma, la estructura, con lo que eran los torneos anteriores. Lo que sí se va a empezar a ver con el tiempo es la distribución de los ingresos va a cambiar, porque solamente se van a repartir los fondos entre los clubes de primera división y en menor grado los de la B Nacional, y también va a haber cambios que se van a notar muy paulatinamente en lo que es la disciplina, es decir, la nominación de árbitros, la gestión comercial de los derechos de televisión, que son los puntos donde la liga como tal empieza a tener injerencia, pero al hacerse de 30 equipos y al estar en una estructura que es un modelo más o menos tomado de otras ligas anteriores, solamente de esta manera se puede implementar en tan poco tiempo, sin cambios drásticos en cuanto a la conformación de los equipos, sino, como decís vos, sería imposible bajar 10 equipos, sería imposible porque no lo aceptarían, y entonces ahí estaría el problema de que la liga iría por fuera de AFA, y eso no es posible a nivel del mundo FIFA, ¿no? Que una liga no esté vinculada con la federación, que sea una liga rebelde, para decirlo en términos claros. Y ahí te habla Gonzalo acá del programa. Hay una diferencia entre lo que sería la asociación, que es una estructura más igualitaria, donde el reparto es mayor, y una liga que sería una estructura de elite, digamos, si entiendo bien, ¿no? Y eso de alguna manera perjudicaría a sectores, digamos, muy menores del fútbol, y podría llegar a ocasionar así una suerte de perjuicio, quizás, que no pueda tener vuelta atrás a los protagonistas menores del fútbol, a los clubes más pequeños. Sí, a ver, el alcance del perjuicio, si eso se puede suplantar con otros ingresos, no lo sé.
Sí es claro que hoy, digamos, los fondos, hoy estatutoriamente los derechos de televisión, que es el principal activo comercial de la liga, son de la AFA, según el estatuto. Obviamente estos se van a reformar y los derechos de comercialización del torneo de primera división van a pasar a ser de la liga, y en menor grado creo que se está hablando de una distribución 80% para los clubes de primera, 10% para la AFA y 10% para los clubes de la B Nacional. Por ahí, Ariel, la gente no se da cuenta de lo que podría llegar a generar o acarrear el tema, no solamente de la distribución entre los equipos de primera y el resto, porque al fin de cuentas hoy tenemos una AFA de estas características en la cual se ha impuesto el mecanismo grondonista de la distribución, pero claramente están todos involucrados dentro de un mismo reparto a pesar de haber diferencias. Mucho se teme o mucho se dice en torno a cuánto saldrían perjudicados los equipos que actualmente, por ejemplo, están en una primera B, con la dificultad en el largo plazo de competir contra los más grandes, porque lo que ha demostrado el formato de liga en la gran mayoría de los países en los cuales se impuso es que con el correr del tiempo, producto de esta diferencia, de esta brecha económica tan grande entre lo que reciben unos y otros, aquellos que tuvieron más tiempo de permanencia en el primer lugar, o sea en la primera división, terminan teniendo en el largo plazo una enorme diferencia de estructura. ¿Vos lo vislumbrás así o pensás que puede ser solamente producto de un lugar regional y no tiene que ver con la liga en sí misma? No, creo que tiene que ver con esto propio de la liga, ¿no? Porque obviamente los clubes que están por debajo de la B Nacional, es decir, de la segunda categoría, la primera y la segunda van a cobrar de los derechos de televisación, y de ahí para abajo los otros clubes no van a recibir nada de ese ingreso, que hoy es el principal ingreso de AFA. Supuestamente tendrán que paliarlo como puedan con otros ingresos de AFA, como puede ser ingresos de la selección nacional o ingresos de la Copa Argentina, que va a ser un torneo que va a seguir dentro de la órbita de AFA. Pero es como decís vos, de hecho, si uno ve la historia de todas las ligas, se crean justamente para esto, donde son los clubes más importantes, es decir, los de primera división, que no quieren distribuir sus ingresos con los clubes de menores categorías, y por eso crean esta entidad separada para encapsular este activo que son los derechos de televisación, que entienden como propios. Del otro lado, los clubes más chicos dicen, bueno, pero vos estás en primera porque estamos nosotros abajo, es decir, hay una estructura federativa que te sostiene, que saca jugadores, que genera esto, y por eso también merecemos parte del reparto. Esa es un poco la discusión, y tiene que ver justamente, como si vos, con la estructura de la liga. No es algo regional que no va a pasar acá o sí va a pasar acá. La liga está para eso, para separar los ingresos y encapsularlos dentro de esa figura y dejarlo solamente para los clubes de las primeras dos categorías. ¿Y cómo explicás, o no sé si es tu campo, el hecho de que Independiente sea un club grande y que sería beneficiado, no está a favor, digamos, ¿no? Hay un movimiento ahí político que es nada más que por el hecho, digamos, de ganar las elecciones, posicionarse como presidente de la AFA. ¿Tenés alguna interpretación de todo ese movimiento? Mi interpretación es esa, porque obviamente una liga lo que hace es le saca poder a la AFA. El poder que tiene la AFA, que es justamente la distribución de los fondos, esto que yo te decía del estatuto, que los derechos de televisión son de AFA, con una liga ese poder se cambia de manos, ese poder económico que es el manejo de los fondos de comercialización del torneo. Entonces entiendo, obviamente me falta el conocimiento pleno de todo lo que pasa ahí adentro, pero tiene que ver con esto, que Independiente está posicionado hoy en una situación que sus aliados podrían acceder a la presidencia de la AFA. Entonces hacer una liga es sacarle poder al presidente de la AFA. Pero el panorama es que se vienen juicios, amparos, no todo tipo de recursos, porque no creo que sea una cosa que legalmente se pueda hacer así nomás, ¿no? Sí, lo de los amparos me parece por la suspensión de las elecciones, pero creo que sea lo de formar una liga está más o menos acordado, aparentemente por lo que se ha hablado, ¿no? Hay un consenso general de formar esta liga. Entonces lo del amparo que se presentó fue por la suspensión de las elecciones, que es algo, digamos, que va en paralelo, no necesariamente está vinculado a la liga, pero en la práctica y la situación política son situaciones que van de la mano. Estamos hablando con Ariel Rec, abogado especialista en deportes. Soy Franco. Te quería hacer una pregunta, Ariel. En diciembre todos presenciamos
la elección frustrada. En ese momento, a ver si me ayudas, no se hablaba de esta Superliga, sino se hablaba de la presidencia de la AFA, ¿correcto? Sí, así es. ¿Cómo y cuándo surgió este tema? Porque de golpe aparecimos con la Liga. Sí, te vuelvo a decir, a ver, mi opinión, y esto no es una verdad ni mucho menos, es mi opinión, como te decía, en aquel momento todavía aquellos que tienen hoy impulsan la Liga, digamos, son los que en ese momento tenían pretensiones o entendían que podían acceder a la presidencia de AFA, cuando, que digamos son los clubes, para decirlo de alguna manera, de los grandes o de primera división, cuando los clubes del ascenso demostraron que tenían más votos para poder acceder a la presidencia por encima de estos clubes y por lo tanto manejar este activo que es los derechos de televisión, ahí me parece que empieza a surgir la idea de si no podemos acceder a la presidencia de AFA, cuidemos este activo que esos clubes obviamente lo entienden como propio, generando una liga, es decir, ante la imposibilidad de acceder o de ganar las elecciones o ante la dificultad, es donde surge la idea de la liga. Esa es mi opinión, por lo menos. Ariel, te voy a poner un desafío difícil, porque teniendo en cuenta lo que ha pasado en estos 6 meses, pronosticar qué puede llegar a pasar en el fútbol argentino es casi como una utopía, pero yo te pido que a través de tus conocimientos y a través de tu experiencia en el caso y de lo que vislumbras, nos presentes una hipótesis, ¿no? ¿Cómo ves que se puede llegar a resolver esto de acá a 1 mes y medio? No, a ver, es difícil. Yo creo que sí, que la liga va a salir, porque, bueno, después yo particularmente creo que es más ordenado, es una mejor manera de organizar el fútbol. Después sí está la discusión esta, qué liga queremos, ¿no? Cómo se reparte, ustedes lo dijeron varias veces, cómo se reparte el dinero, no es lo mismo cómo se reparte en Inglaterra, en España o en Alemania, y hay que ver qué modelo adoptamos acá. Pero creo que la liga como estructura está bien, que esté separado los aspectos comerciales de AFA, justamente para que no pase lo que vino pasando históricamente, que del manejo discrecional de los fondos. Entonces creo que la liga finalmente se va a aprobar. A nivel elecciones es muy difícil saber porque es cambiante todo el tiempo. Hay ahora una veeduría que va a venir de FIFA y de Conmebol, que creo que el objetivo es que se pongan de acuerdo y finalmente se hagan las elecciones, no intervenir, porque creo que esa no es la postura en general de FIFA y de Conmebol, no quiere la injerencia de los gobiernos. Entonces creo que esta comisión es para presionar en busca de una solución consensuada, así como se logró el consenso con la Liga, que se logre también el consenso con las elecciones. Y después hay algo que lamentablemente es muy común en Argentina, que es cuando empieza a rodar la pelota, todo queda en un segundo plano. Entonces creo que a medida que se acerque el torneo y empiece el torneo, se va a ir acomodando todo, porque los clubes necesitan jugar y quieren jugar. Y me parece que al final se va a acomodar todo, y estas situaciones de crisis también tienen un poco que ver con esto, ¿no? Con la falta de fútbol local, donde hoy se puede presionar siempre un poquito más, se puede utilizar un poco más la cuerda, pero al final creo que va a haber un acuerdo, por lo menos en mi opinión. Para ir cerrando ya el tema, pero abriste la puertita con lo de estos veedores que van a venir, y la verdad lo que faltaba era que viniera Maradona dentro de un rol de estas características. Creo que sería, te diría, la cereza del postre de este desaguisado de la AFA. Para que la gente entienda un poco, ¿qué podría o qué injerencia pueden llegar a tener estos veedores de FIFA, estos veedores de Conmebol e incluso el propio Maradona, que todavía no está claro si viene o no viene con una potestad de FIFA, pero bueno, no sé si vos conocés algo diferente de lo que conocemos nosotros? ¿Qué potestad pueden tener para organizar esta cuestión que ni siquiera los propios protagonistas pueden ordenar? Sí, a ver, potestad al ser veedores no tiene ninguna. Desconozco precisamente el rol de Maradona, pero ¿qué es lo que sucede acá? En general la FIFA y la Conmebol tienen estatutariamente cláusulas que impiden las intervenciones estatales. Entonces acá evidentemente hay una situación de conflicto que empezó, no empezó, pero digamos uno de los picos fue aquella elección fallida que ustedes nombraron. Después continuó un poquito más con esta suspensión de
de elecciones por la IGJ. Entonces la FIFA, digamos, no tiene ninguna potestad, pero tiene por un lado la experiencia, porque esto no es la primera vez que en un país hay dos sectores en pugna por la titularidad de la federación, entonces tiene la experiencia para poder acomodar esto, y después también tiene lo que es la espada de Damocles, que son las sanciones que puede imponer si entiende que hay intervención estatal, digamos. Si vos me preguntás a mí, yo creo que evidentemente hay y podría haber sanciones, pero esto es un tema político, es decir, cuándo hay y cuándo no hay, lo decide la FIFA o la Conmebol de acuerdo a factores políticos, ¿no? Y también a la magnitud de la federación, que en el caso de la AFA es muy grande, no es una federación muy grande, si uno ve las federaciones sancionadas a nivel mundial son verdaderamente chicas. Entonces creo que ese es el verdadero poder de FIFA, un poco la experiencia para poder encauzar la situación y también esa espada de Damocles que tiene, que puede sancionar en cualquier momento, entender que Argentina hay injerencia estatal y sancionar a la AFA. Eso creo que son las herramientas que tiene FIFA en este conflicto, como para poder intervenir con algún tipo de efectividad. Una pregunta de la mayor ignorancia del tema, ¿no? ¿Cómo no hace para que queden equipos afuera? No entiendo. Es decir, van a hacer un campeonato y que hay equipos que van a decir, no, ustedes no juegan. O sea, ¿cuál sería el mecanismo? No creo que sea un mecanismo posible con tan poco tiempo, ¿no? No va a pasar, por eso van a jugar los 30 equipos. O sea que es una Superliga con 30 equipos. Sí, lo que pasa es que se van a matar, ¿no? Ariel, en el próximo semestre se van a destrozar, porque van a hacer un semestre con 7 descensos y va a ser una carnicería el fútbol argentino, ¿no? ¿Cómo lo vislumbras vos? Igual, sí, a ver, ya por estatuto, supuestamente, y ya inclusive el primer año al cambiarse los torneos se bajó un solo descenso, pero ya el estatuto de AFA prevé, de la reforma anterior que fue hace un año, que bajen 4 y suban 2 para llegar para bajar el número de equipos en los próximos, creo que hasta el 2020, si no me equivoco. O sea que ya de por sí hay un mecanismo de bastante descenso que ya está previsto y que obviamente los clubes tratan de evitar. De hecho, cuando se tuvo que implementar, la primera vez ya se cambió. Entonces sí, eso va a pasar. Inclusive con la liga imagino yo que la presión porque haya todavía más descensos va a ser más grande. Esto es lo que ahora hay una comisión de abogados que está estudiando las reformas estatutarias que hacen falta para incorporar la liga, y esto probablemente sea una cuestión de discusión. ¿Cuántos descensos? Ya tenemos 4 con 2 ascensos por los próximos 5 años, y seguramente desde la liga van a tratar de que sean más para achicar el número de equipos más rápido, y ahí sí va a haber otro conflicto seguro. Ariel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones, y seguramente te llamaremos en alguna otra oportunidad porque esto no termina acá. Seguro, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Gracias,